Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la batalla. Si están vivos y están muertos, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué? Bajo el control operacional de la Junta Militar. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Lo Pasado Pensado. Muchas gracias por los mails y ya están llegando algunos pedidos de programa para las repeticiones de diciembre. Pueden hacerlo a este mail que está apareciendo en este momento en pantalla, debajo de mi imagen. ¿Qué programas quieren volver a ver de los que vimos durante el año? Hoy vamos a hablar de un tema doloroso del que nos hemos referido alguna vez hablando de Eichmann en la Argentina. Vamos a ampliar un poco el tema que tiene que ver esencialmente con los nazis y la Argentina. La llegada de los contingentes de criminales de guerra nazis después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Una trama mucho más complicada de lo que se suele contar, donde intervienen poderes mundiales, el Vaticano, los Estados Unidos, el Imperio Británico. Se van a ir sorprendiendo a lo largo del programa de todos los elementos que tienen que ver con la llegada de los jerarcas nazis a la Argentina. Hemos hablado para ello con 3 personas que han trabajado mucho el tema de distintas ópticas, con Uki Goni, autor de un libro notable, La Odessa Argentina, que narra toda la trayectoria del armado, esta verdadera red de escape de los nazis, que tenía mucho que ver con el Vaticano, Italia, Génova, la Cruz Roja. Horacio Berbisky, que trabajó particularmente el tema de la Iglesia Católica, en particular las relaciones del cardenal Cayano con algunos emigrados colaboracionistas franceses vinculados a los nazis, y con Gaby Weber, una especialista, una investigadora argentino-alemana que trabajando el tema Mercedes-Benz y la desaparición de trabajadores durante la dictadura, donde desaparecieron 14 delegados gremiales en esa empresa, encontró papeles muy interesantes vinculados al lavado de dinero, al ingreso de capitales nazis a la Argentina. Esta noche en Lo Pasado Pensado, los nazis en la Argentina. En la década del 30 en la Argentina ya había una forma de antisemitismo, pero no era el antisemitismo nazi, no era un antisemitismo que proponía la exterminación de los judíos. En el año 36, uno de los bestsellers en la Argentina fue el libro El judío, del padre Mainviel. Y él allí dice algo que dice que yo no creo en la exterminación de los judíos como dicen los nazis, porque Cristo nos dijo que debemos amar al judío, porque Cristo nos dijo que debemos amar al enemigo. Y así como amamos a los leprosos, pero los leprosos tienen que vivir aparte, amamos al judío. Y así como amamos a los criminales, pero los criminales tienen que vivir en prisiones, debemos amar al judío. Pero deben vivir aparte. Y tiene que ver con una idea, no puedo decir de pensamiento católico, pero sí de un pensamiento muy retrógrado que tiene que ver con la idea de que para que Cristo vuelva a la tierra, hasta el último judío tiene que ser converso al cristianismo, otras supersticiones de ese tipo que existían. Pero bueno, pero el hecho de que este libro, en el 36, que era un libro abiertamente antisemita, escrito por un sacerdote muy conocido, que es el padre Mendel, fuera bestseller en ese año. Y me acuerdo que en la década del 60 fue reeditado sin cambiar una sola letra y vendió muy bien también. O sea que ya existía una forma de antisemitismo, pero no es el antisemitismo nazi, sino es un antisemitismo católico hispano. La Iglesia Católica Apostólica Romana, como su nombre lo indica, es universal. Y sus relaciones con los totalitarismos del siglo XX se proyectaron a todos los países del mundo. Es muy importante recordar, digamos, el apoyo que la Iglesia Católica dio al surgimiento y a la llegada al poder de Mussolini en Italia, de Hitler en Alemania, la firma de los respectivos concordatos en 1929 y 1933. Hitler necesitaba, para obtener la ley de delegación de plenos poderes, los 2/3 de los votos, y había un partido católico que se los negaba. El Vaticano presionó a ese partido católico alemán para que le diera los 2/3 de los votos a Hitler, y fue con esos votos que Hitler obtuvo los poderes absolutos.
en esa época había un canciller católico que se llamaba Brüning, que trató de convencer al Vaticano de que ese no era conveniente, pero no pudo, porque lo que Brüning decía es que si bien los socialdemócratas, a los cuales los católicos estaban apoyando, no eran religiosos, por lo menos eran tolerantes. En cambio, los nazis no eran ni religiosos ni tolerantes, pero no lo convenció. Y Goebbels, el jefe de la propaganda nazi, escribió en un periódico de propaganda llamado Angriff que esa ley de plenos poderes, el voto católico, fue el precio que el Vaticano pagó por la firma del concordato. De hecho, el primer acto de gobierno de Hitler en ejercicio de los plenos poderes fue la firma del concordato con el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pacelli, luego Pío XII. La verdad es que Francia es liberada en el 44 ya, y Bélgica también. Y lo que ocurrió es que muchos de los criminales franceses, belgas, huyeron, pero huyeron a Alemania. Que en Alemania todavía ellos estaban seguros, porque si se quedaban en Francia, en Bélgica, eran candidatos para la guillotina. Ahora, cuando cae Alemania, todos estos criminales, particularmente franceses y belgas, escapan ahora esta vez a Italia. Y en Italia reciben la protección de la Iglesia Católica. Y es allí que el primer escape se produce a través de allí, porque en el año 43 un alto dignatario de la Iglesia Católica Argentina, que es Cayano, viaja a Roma para ser ungido cardenal. Y Cayano tiene reuniones en el Vaticano con otro cardenal del Vaticano, que es el cardenal Tisserand, que es un cardenal francés, y ofrece en nombre del gobierno argentino a la Argentina como refugio para los franceses que están siendo protegidos por el Vaticano. Tan es así que cuando Cayano vuelve a la Argentina, el primer criminal que sabemos llegó a la Argentina es un criminal francés que viaja en el mismo barco que Cayano, que es de Boitine, es un francés que era, además de criminal, era un técnico en aviación. Y esta primer puerta que se abre, y llegan muchos franceses con recomendaciones especiales de Cayano, es la primer puerta hacia la Argentina. Pacelli había sido el legado pontificio en una de las repúblicas revolucionarias que hubo en Alemania a fines de la década del 10 y principios de la década del 20 del siglo pasado, específicamente en Baviera, donde él tuvo un episodio complicado porque un grupo de revolucionarios comunistas tomaron la sede de su nunciatura y él se sintió amenazado. No pasó nada, él le dijo que se retiraran y se retiraron, pero eso lo marcó y lo impresionó mucho. Y hay un documento en los archivos del Vaticano donde se manifiesta muy claramente la posición antisemita de Pacelli. Yo voy a leer un párrafo breve donde Pacelli cuenta cuando visitó la sede de uno de estos gobiernos revolucionarios de Baviera, creo que era 1919, dice: parecía el mismísimo infierno. Un ejército de funcionarios iba de aquí para allí dando órdenes, agitando trocitos de papel, y en medio de todo esto una banda de mujeres jóvenes de dudoso aspecto, judías como todos los demás, dando vueltas sin hacer nada por todos los despachos, con ademanes libidinosos y sonrisas sugerentes. La jefa de esa chusma femenina que lo supervisaba todo era la amante de Levin, una joven rusa, judía y divorciada. Ese Levin es un joven de entre 30 y 35 años, también ruso y judío, pálido, sucio, con ojos de drogado, voz ronca, vulgar, repulsivo, con un rostro a un tiempo inteligente y taimado. Baviera está sometida a la tiranía revolucionaria judeo-rusa. Esto lo escribe al Vaticano desde Múnich el futuro Pío XII en 1919.
vez más, el germen del escape ocurre durante la guerra, cuando los servicios secretos argentinos colabora con el servicio secreto nazi. Y cuando el GO llega al poder en el 43, ya parece no tener límite las ambiciones de llegar a un entendimiento con el Reich. De hecho, es tan así que había un agente del Servicio Secreto Naval Argentino que era medio alemán, hijo de padres alemanes, llamado Osmar Helmuth. Y se llegó, y como Perón estaba en contacto con los oficiales de la CSS, el Servicio Secreto que estaban acá, se dio un plan de enviar a Helmuth, que es argentino pero alemán y habla alemán perfecto, como representante no oficial de Perón a Alemania para reunirse con Hitler. Y la idea era decirle a Hitler que Argentina estaba secretamente de su lado y pedirle a Hitler armas para luchar contra una eventual guerra con Brasil, que era lo que el gobierno del GO se imaginaba iba a ocurrir. Lo que no sabían ni Perón ni sabían los nazis es que los americanos y los ingleses habían quebrado el código de transmisión secreto de los nazis y podían escuchar las radiotransmisiones desde Berlín a Buenos Aires. Y Helmuth es arrestado en el camino, lo bajan del barco en Trinidad oficiales ingleses y es llevado a Inglaterra y lo someten a un terrible interrogatorio. Y la documentación es amplísima, porque tenemos los interrogatorios de Helmuth en Inglaterra, donde él cuenta que efectivamente es Perón quien lo envía a la reunión con Hitler. Tenemos la decodificación que hoy en día podemos leer en los archivos ingleses y norteamericanos de las radiotransmisiones entre Berlín y la Argentina sobre esto. También tenemos documentos originales alemanes, donde el servicio secreto de la CSS le pide al gobierno nazi que la Argentina quiere armas, y obviamente la jefatura nazi dice, mira, apenas tenemos armas para pelear nosotros la guerra, no le vamos a dar submarinos a la Argentina. Pero la Argentina insistía con este pedido. Y también tenemos, y esto es importantísimo, cuando Helmuth después de la guerra es enviado de vuelta a la Argentina, se le hace juicio en la Argentina como espía nazi. Y él ahí cuenta todo. Y yo me acuerdo que fue uno de los primeros importantes documentos argentinos que descubrí, que fui al archivo de tribunales y hablé con el jefe de archivo y le dije, vengo a ver los expedientes de Helmuth y los espías nazis. Y el hombre se puso contentísimo y dice, es un tesoro y nadie jamás ha venido a pedir verlos. Al final vino alguien. Y fotocopié, no sé, 2000 páginas de esos extensísimos interrogatorios, y también ahí hablan, bueno, de las reuniones de Helmuth con Perón y con Enrique González y otros en Casa Rosada para armar esta... O sea que ya durante la guerra Argentina buscaba entendimiento directo, personal con el Reich. En el año 1944, cuando el giro de la guerra se inclina en contra del eje a favor de los aliados, el Papa Pío XII hace un mensaje radiofónico de Navidad donde finalmente hace una reconciliación con la democracia y un acuerdo con la democracia. ¿Por qué? Porque el enemigo principal sigue siendo el comunismo. Y desaparecido o a punto de desaparecer el nazismo, que era, digamos, el muro de contención para el comunismo, no hay más remedio que hacer un acuerdo con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con las potencias inminentemente triunfantes en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí empieza una relación de íntima colaboración entre el Vaticano y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Y hay un desfile constante de enviados del presidente norteamericano Roosevelt, del presidente norteamericano Truman, de la OSS, que es la organización de inteligencia que precedió a la CIA, y comienza el Vaticano a ser una pieza importante en la lucha de Estados Unidos por contener el avance del comunismo en Europa. Y en ese sentido produce un hecho único. En 1949 Pío XII excomulga a todos los comunistas del mundo. A todos los comunistas del mundo. Nunca había hecho una cosa así con los nazis. No había hecho, por supuesto, no había excomulgado a todos los nazis. No había excomulgado ni a un nazi, ni a Hitler, que viene de una familia católica, por otra parte.
y que cuando se reúne con los cardenales alemanes que le expresan alguna preocupación por las persecuciones antisemitas, les dice, pero si es lo que ustedes vienen enseñando hace 1500 años, y yo lo aprendí de ustedes. Eso es la respuesta de Hitler. La verdad es que los aliados, Inglaterra y Estados Unidos en particular, yo trabajaba mucho con la documentación americana e inglesa, y vos te das cuenta que hasta mediados del 47 ellos están vehementemente tratando de capturar criminales nazis y croatas y llevarlos a juicio. Para alrededor del 47 ocurre que, que Inglaterra y Estados Unidos, que eran habían ocupado Italia, habían ocupado Alemania, empiezan a retirarse y deciden que este problema ya no es para nosotros y que cada país se encargue. Ahora pasó, especialmente con el tema de los croatas, que muchos de estos excriminales habían, entre el 45 y mediados del 47, habían participado como agentes anticomunistas de los americanos, de los ingleses y del Vaticano, especialmente en Yugoslavia. Los mandaban en misiones secretas adentro de Yugoslavia para tratar de derrocar al régimen comunista de Tito. Obviamente no funcionaba. Y entonces tenían un montón de criminales que, si fueran enviados a juicio en Francia, en Alemania, en Croacia, lo primero que harían estos hombres es levantar la mano y decir: yo estuve trabajando los últimos 2 años para Estados Unidos, para Londres o para el Vaticano. Entonces tuvieron que encontrar un lugar a donde enviarlos. Y el que levantó la mano y dijo: yo los acepto, es Perón. Entonces Perón se estaba haciendo un beneficio a la Argentina, trayendo técnicos y científicos. Estaba ayudando a los nazis, porque les daba un lugar donde refugiarse, y a la vez estaba ayudando al Vaticano, a Londres y a Washington, porque les daba un lugar para esconder a la gente que había estado trabajando para ellos. Y eso es una ecuación típica de Perón, ¿no? Que Perón siempre apostaba a todas las fichas, o sea que ganaba por varios lados trayendo a los nazis. No era solamente que se beneficiaba a los nazis por simpatía, estaba a la vez ayudando a Londres, Washington y al Vaticano, aunque parezca contradictorio, y él tenía la esperanza de que estos científicos y técnicos ayudaran al crecimiento de la Argentina. Y el más interesante es uno que se llama Carlos Fulner. Fulner es un hijo de alemanes que nace acá en la Argentina, se cría en la Argentina, pero la familia en un momento vuelve a Alemania y él se enrola en las SS en la década del 30. Y al final de la guerra, y esto lo descubrí yo hice un Freedom of Information Act request en Estados Unidos, que es ahí tiene una ley de libertad de la información, y yo hice un pedido y tardaron como 1 año, pero me dejaron ver los documentos finalmente, que son los documentos que tenía la inteligencia norteamericana sobre Fulner al final de la guerra. Y al final de la guerra él empieza a viajar entre Berlín y Madrid constantemente, trayendo obras de arte, y él estaba en una misión secreta que se iba a empezar después del final de la guerra. Ahora, Fulner hablaba castellano perfecto, hablaba alemán perfecto, además hablaba inglés, tenía un pasaporte argentino, tenía un pasaporte alemán, y se convirtió en el hombre que organizó, el más importante organizador del escape. Al poco tiempo está en Buenos Aires, participa de una serie de reuniones secretas en Casa Rosada de Perón con varios criminales de guerra, belgas, franceses, un SS alemán como era Fulner, y Perón lo envía a Fulner a Alemania, a Europa, y Fulner establece bases en Italia, en Suiza y en Alemania, y organiza una red de escape a través de Europa, y los embarca desde Génova hasta la Argentina, con financiación del gobierno argentino y con la ayuda de dignatarios de la Iglesia en Italia. Y según tengo entendido, y siempre vale el detalle, Fulner también cobraba por estos servicios a sus camaradas de la SS a quienes traía a la Argentina. Y no solo eso, sino que Fulner en la Argentina forma una compañía que se llama Capri, que en verdad pasó a ser una especie de bolsa de trabajo para SS que no tenían otras habilidades. Y bueno, allí trabajó Eichmann, por ejemplo, trabajó en la empresa Capri de Fulner. Bueno, que es una empresa que se dedica a manufacturar aparatos que funcionan a gas, ¿no? Calefactores, calefones, etc. Y bueno, justamente en esta empresa que trabajaba con elementos que funcionan a gas, fueron a trabajar. Eichmann fue empleado ahí, y Mengele también, que pareciera casi cinematográfico, ¿no? Pío XI había preparado
un estudio de fondo para hacer la encíclica sobre el nazismo. Y finalmente desechó ese estudio y publicó esa encíclica con ardiente inquietud. Pero lo compensó además con otra encíclica publicada con pocos días de diferencia, que se llamó Redemptori Hominis, el Redentor de los hombres, de la humanidad, que era dedicada al comunismo. Es decir, aún para una toma de distancia respecto del nazismo, no por las persecuciones antisemitas, sino por sus avances sobre los derechos de la Iglesia, sintió la necesidad de equilibrarlo con otra encíclica contra el comunismo. Y la repercusión en la Argentina es notable. La encíclica contra el comunismo se convirtió en el eje del trabajo político del episcopado argentino en los años 37, 38, 39. Se realizaron semanas de divulgación en Buenos Aires, en Rosario, se publicaron libros, se difundió en folletos, en periódicos. En cambio, la encíclica sobre el nazismo, aún ese texto tan lavado que yo les mencionaba, no se difundió más que en italiano, igual que el mensaje de Navidad de Pío XII, mucho después y sin ningún respaldo de difusión. No saben qué raro que sentarse acá con este fondo atrás, ¿no? Pero bueno, cuando hicimos la nota con Jorge Antonio, en el año 2004, nos sorprendió mucho una revelación sobre que Adolf Eichmann había trabajado en la Mercedes-Benz, inclusive bajo su nombre real en algún momento, luego con el famoso nombre de Ricardo Klement, pero también con ese nombre. Y esto también es una punta de investigación que siguió Gaby Weber en torno a las conexiones de la Mercedes-Benz en el inicio de sus operaciones en la Argentina, cuánto de ese capital tenía que ver con aquellos capitales, y esto derivó en cosas realmente insospechadas, en vinculaciones de estados, la vinculación de los Estados Unidos con todo esto. Bueno, vamos a dejar que Gaby nos cuente a qué conclusiones llegó en esta profunda investigación sobre el caso Eichmann. En el 99, y empiezo por los 14 desaparecidos acá en la Mercedes-Benz Argentina, en la planta de González Catán. Y durante la dictadura militar desaparecieron 14 obreros que estaban en oposición, sobre todo a Smata, que dominaba ahí. Y bueno, hasta hoy en día no se sabe de ellos, y eso se puede mirar. ¿Y a qué se debe eso? ¿Qué es el espíritu que está atrás? Y bueno, llegué a la historia que la Daimler, la Mercedes-Benz Argentina, fue fundada en el 51 por Jorge Antonio. Tuve varias veces con Jorge Antonio y bueno, con el golpe contra Perón se secuestra todo el imperio de Jorge Antonio, de Mercedes-Benz Argentina. Eran dueños de mitad del país y no podían probar de dónde vino el dinero. Entonces la justicia acá un poco investigó y yo tenía acceso al archivo. Y bueno, está muy claro, yo publiqué un libro sobre eso, que fue el resultado de un
de una operación gigante del lavado del dinero que estaba escondido en Suiza, lo llevaron a Argentina y acá lo invirtieron en la parte productiva y después, pagando exportaciones e importaciones, se blanqueó. Mercedes-Benz le impuso a usted tomar a algunos de los funcionarios nazis, como Eichmann, por ejemplo. No, ellos nos impusieron, no nos impusieron tomar a nadie en particular. Nos impusieron traer todos los técnicos para la fábrica que fueron alemanes, los principales. Eran 36. Entre los cuales estaba Eichmann. ¿Con nombre falso o con el nombre de él? No, estaba con el nombre de él. Adolf Eichmann. Sí. Y así fue, así vino, así trabajó y así estuvo en la Mercedes-Benz todo el tiempo hasta que lo detuvieron. En aquella época, la situación legal en Alemania dice que todos los crímenes prescriben a los 20 años. Es decir, los nazis llegaron acá para pasar 20 años y después vuelven. Legalmente eso después se cambió en los años 60 hasta llegar a los años 70, pero en aquella época la idea de Eichmann y de todos los otros nazis era volvemos en el 65. Después me voy haciendo un pedido de información a la inteligencia alemana y por mi gran sorpresa me dicen, sí, encontramos el expediente que usted quiere. Buenísimo, pero no le vamos a dar ni ahora y puede volver en el año 2025 a lo mejor, pero probablemente va a seguir el secreto de Estado porque está en peligro el bien de la República Federal y tenemos que proteger nuestras fuentes y nuestros métodos. Ya me doy cuenta dentro de poco tiempo de lo que dice el Mossad, es todo mentira. Y que utilizaron periodistas para crear una imagen del servicio de inteligencia israelí para hacer justicia hacia esa operación. La operación fue totalmente diferente. Había agentes de un servicio de inteligencia operando en Argentina, no era el Mossad, era un pequeño servicio de inteligencia de lo cual no se habla hasta hoy en día. Sigue con un perfil muy bajo. Oficialmente lo tuvieron que disolver en el 84, cuando detienen a uno en Estados Unidos, que hasta hoy en día está preso. Los aliados prohíben a Alemania, cuando se crea la República Federal, el desarrollo de armas atómicos, biológicos y químicos. Pero por supuesto ellos hicieron lo mismo después de la Segunda Guerra Mundial que hicieron después de la Primera Guerra Mundial. Se buscaron otro país, porque en los tratados, me refiero al Tratado de París, cuando lo firman en el 54, ahí no dice que está prohibido en general, está prohibido en tierra alemana. No se habla de tierra argentina, por ejemplo. Entonces, lo que pasó, lo que se sabe, había mucha gente que vinieron ya desde el 47, científicos, técnicos, vinieron a Argentina. Otros pasaron a Estados Unidos, otros a la Unión Soviética, pero acá era política del Estado, Perón lo buscaba. Y una parte se fue primero a Tucumán, la parte atómica primero fue ahí, y después a Bariloche, donde estaba Ronald Richter, y seguían sus investigaciones y se mantenían, digamos, al tanto de lo que estaba pasando. Lo que estaban muy interesados en saber qué está pasando en Argentina con las investigaciones en el campo atómico eran los norteamericanos. Porque ellos en aquella época no querían que la tecnología atómica para fabricar la bomba atómica se pase a otras manos. Ya estaba claro que lo tenían los rusos, pero lo querían mantenerlo. Y no querían, por ejemplo, que Israel lo tenga. Y la comunidad nazi es bastante pequeña, se conocían todo. Él era más o menos el capo de los nazis en Bariloche, entonces él, no siendo técnico, no siendo científico, pero en la noche se encuentran jugando a los naipes, en los clubes, y él escuchó que había el proyecto de la colaboración a nivel nuclear entre Alemania, Argentina
y Israel. En marzo del 60, es decir, 2 meses antes de su transporte a Israel, el gabinete, el gobierno alemán otorga los millones de marcos para esa colaboración y él obviamente informaba a gente que quería saberlo. Uno de los primordiales, por lo menos para mí, más importantes revelaciones de mi libro es el tema de cómo la Argentina en el año 38 pasa una orden secreta en contra del ingreso de judíos, que es la Circular 11. Ahora, yo hablaba con historiadores argentinos, con periodistas argentinos, con diplomáticos argentinos, y todo el mundo lo negaba. Sin embargo, yo sabía, y tuve la suerte de poder recibir una fotocopia de esa orden secreta. Y se salió publicada en el libro en 2002, aunque permanecía siendo secreta. Y tardó 3 años hasta que logré convencer al gobierno argentino que era hora que se derogara esa orden y se hiciera pública, porque seguía estando en vigencia aunque ya no se aplicara. Ahora, lo que hizo esta orden es dividió a los diplomáticos argentinos entre aquellos que la aplicaban y no permitían el ingreso de judíos, y la otra gran mayoría que recibían sobornos por dejarlos entrar. Después de terminada la guerra, en el 46, 47, 48, durante el gobierno de Perón, la política fue la misma, porque es conocida la historia que el director de Migraciones durante el gobierno de Perón fue Santiago Peralta, que había escrito un libro sobre uno de los libros más antisemitas que hubo en la Argentina, uno en el 43 y otro en el 46. Fue un escándalo, hasta el New York Times publicaba editoriales como puede ser Peralta, el director de Migraciones, y Perón lo sostuvo por un tiempo largo. Pero no solo eso, sino que cuando el reemplazante de Peralta, que es un hombre que se llama Diana, en el 48, los diplomáticos argentinos de Europa se empiezan a sentir muy molestos porque en la Argentina estaban viviendo muchos criminales comunistas y judíos. Y a instancia de ellos se inició un sumario en migraciones, que se llama el sumario Diana, para investigar por qué estaban entrando tantos judíos. Pero empiezan a hablar con los funcionarios de inmigración y ellos cuentan cómo Perón les había instruido, por ejemplo, de que aceptaran judíos, porque los sumariantes dicen, ¿por qué dejan entrar tantos judíos mayores, gente mayor que no sirve para la riqueza del país? Dicen, no, porque tenemos instrucciones del presidente de dejar entrar personas mayores que no pueden reproducirse y así aparentamos que dejamos entrar judíos, pero en verdad no hacen peligrar nuestra matriz racial. Y esta investigación, trabajando en migraciones, descubre una gran cantidad de criminales, croatas, franceses, Carlos Fulner de las SS, que están en migraciones dejando entrar nazis. Y al final el sumario termina, bueno, que a estos que estaban ayudando a entrar nazis no les iban a hacer nada porque estaban trabajando para la presidencia y que además no era el objetivo de su sumario. En cambio, a los funcionarios de migraciones que se demostró que habían dejado entrar a judíos, los echaron a todos.
Entonces, pero lo que te da esto es que no es una cosa que tiene que ver con Perón. Yo creo que Perón actuó dentro de la lógica de su tiempo, con este antisemitismo versión light argentina, que no incluye la exterminación, pero sí no los queremos acá. Pero lo vamos a hacer secretamente. Pero ya desde el año 38 esto estaba secretamente con leyes o con órdenes que prohibía su ingreso. Hay algunos documentos que yo he encontrado muy interesantes, que son la correspondencia entre dos personalidades muy importantes. Una es el cardenal Eugenio Tisserand, cardenal francés muy importante, que es quien colaboró con Cayano en organizar la fuga de los nazis europeos a la Argentina. Y Vladimir d'Ormesson. Vladimir d'Ormesson fue embajador francés, primero en el Vaticano y después en la Argentina. Y además estaban en correspondencia con Jacques Maritain, el gran filósofo francés católico que era amigo de Pío XII. d'Ormesson le escribe a Tisserand que de los 80 obispos que tiene la Argentina, solo 3 tienen sentimientos antitotalitarios y profundamente sociales. Y entre ellos menciona a Cayano. Es decir, que los 80, los 77 restantes eran aún más reaccionarios y antidemocráticos que Cayano. Tisserand le contesta que conoce bien a Cayano, que lo conoció cuando llegó para ser investido cardenal en febrero del 46, es decir, a días de las elecciones en las cuales Perón ganó la presidencia, el Vaticano invistió cardenal a Cayano. Así como lo hizo con Prima Testa en el 73, cuando era inminente el nuevo triunfo del peronismo, y con Aramburu en el 76, cuando el golpe militar. Es decir, el Vaticano elige la creación de cardenales para manejar las relaciones con distintos gobiernos. Es una práctica habitual. Entonces, en ese momento Tisserand conoció en Roma a Cayano y le cuenta que Cayano y el obispo de Tucumán, Monseñor Agustín Barrer, de familia francesa y vinculado a Morras y a la Acción Française, están conduciendo a la Argentina a algunos de los refugiados políticos que se dirigieron a Italia cuando las tropas aliadas ingresaron en Alemania sin animarse a regresar a Francia. Es muy interesante porque Tisserand le cuenta a d'Ormesson que él está en comunicación con Maritain y que Maritain no está de acuerdo con eso. Que Maritain dice que son delincuentes que deben presentarse a la justicia de sus respectivos países y pagar sus culpas. Porque había fascistas belgas, croatas, franceses, italianos, y el Vaticano, a través de Cayano y de Tisserand, estaba organizando, y con contacto con el gobierno de Perón en la Argentina, estaba organizando su llegada al país. Cuando Maritain le dice que son delincuentes y que deben ser juzgados, Tisserand le dice sí, hay criminales entre ellos. Dice, pero igual merecen ayuda, porque algunos fueron engañados por la leyenda del Mariscal Pétain. Mariscal Pétain fue héroe de la Primera Guerra Mundial y luego, durante la Segunda, formó un gobierno colaboracionista con la invasión nazi. Y era una gran personalidad. Entonces el cardenal Tisserand dice que por la leyenda de Pétain muchos se dejaron engañar. Y dice que otros hubieran preferido irse a la Alemania nazi debido a la hostilidad comunista. Siempre el mismo tema, digamos, el eje es el comunismo. Y el cardenal Tisserand le escribió al embajador argentino en Roma, le dijo que Cayano y Monseñor Barrer le habían comunicado la disposición del gobierno argentino de recibir a franceses cuya actividad política les impedía regresar a su país sin temor de represalias, y le pidió las visas para que vinieran a la Argentina. Hay nombres muy conocidos, obviamente Adolf Eichmann es el nombre más conocido porque fue el criminal más importante, que era el hombre que estaba a cargo de la solución final, ¿no? Estaba a cargo de todo el transporte de los judíos desde los guetos o de donde los reunían hasta los campos de concentración de Auschwitz y del este.
Después tenemos al otro también mundialmente conocido, que es Josef Mengele, que fue el famoso médico en Auschwitz, que hacía experimentos sobre mellizos en Auschwitz. Pero, por ejemplo, tenemos a alguien muy interesante, que es Gansen-Müller. Gansen-Müller también participó en la solución final, y él estaba a cargo realmente de ponerlos sobre el tren a los judíos, enviándolos a los campos. Y lo interesante es que los ferrocarriles de Alemania le cobraba a la Gestapo por cada judío que transportaban, ¿no? Y si era adulto, creo que cobraba 1/3, si era niño, la mitad del precio, si era menor de 4, iba gratis a su muerte. Y Gansen-Müller escapa a la Argentina y trabaja ¿para quién? Para Ferrocarriles Argentinos, obviamente. Lo que cuentan a nosotros, a la gente normal, no tiene nada que ver con la realidad. Ellos hacen tratados y hacen en la realidad, hacen otra cosa. Nos dicen una cosa y hacen la otra. Y entonces, en realidad, hay como un pacto de silencio que el gobierno alemán no quiere hablar para que el Mossad no pase mal. Entonces, es como un poco entre gángster, que también hay un pacto de silencio. Y entre los servicios de inteligencia hay lo mismo. Y por las dudas esconden todo. Cuando yo llegué a la Argentina, caminé por la 9 de julio y había un anillo gigante alrededor del obelisco que decía el silencio de salud. Después fui a trabajar al Buenos Aires Herald en el 75, hasta el 83 estuve ahí, y me venían a ver las madres al diario y yo les decía, ¿pero por qué vienen al Herald? Porque la verdad que este diario no lo lee nadie, él se publica en inglés, ¿por qué no van a los grandes diarios? No voy a decir los nombres. Y ellas se mataban de risa en su terrible circunstancia. Me decían, pero hijo, hemos ido ahí y no nos dejan pasar ni por la puerta. Y el hecho que no nos dejaran pasar por la puerta me dice que sabían perfectamente por qué iban. Entonces para mí el tema fue, siempre en Argentina, para mi interés, el silencio y la negación. Cuando trabajaba en el Herald, yo podía hablar de lo que estaba ocurriendo en Argentina con los periodistas ingleses y norteamericanos que estaban en el Herald. Ahora, yo salía del Herald y trataba de comentarles a mis amigos, a mi familia, miren, hoy vino una señora, que no eran las madres de Plaza Mayo, en ese momento era una señora, que para mí era una señora mayor, que tendría 43 años, y les decía, y vino y me dijo que vinieron unos hombres vestidos de verde, que no se entendía si eran militares o no, y se llevaron a su hijo de la cama, y que al día volvieron al día siguiente y se llevaron la heladera y el televisor, y no sabemos dónde están. Y la respuesta era esto, el silencio de salud. La gente volteaba la cara y decía, bueno, ¿querés ir al cine esta noche o qué querés hacer? Y yo, en el Herald lo comentábamos con nuestros periodistas, sentíamos como estábamos como en la burbuja de Maxwell Smart, ¿no? Que bajaba la burbuja y hablábamos entre nosotros lo que estaba ocurriendo, y a pesar que lo publicábamos en el diario, no salía. Aunque también salía, ¿no? Pues la gente conocía lo que estaba ocurriendo. Entonces mi tema de interés es qué fue lo que nos enfermó tanto, qué es lo que nos colocó en este lugar de indiferencia y de apatía hacia los criminales. Y puede ser coincidencia que yo pueda convivir con Astiz en aquella época que Astiz andaba suelto y iba a las discotecas. Si yo resulta que era vecino de un SS que vivía a 2 cuadras de mi casa. Hay un documento del ejército norteamericano que está en uno de los libros que se han escrito sobre Pío XII de John Cornwell, donde dice que el cardenal Tisserand, en 1948, en vísperas de las elecciones italianas, donde la democracia cristiana enfrentaba a la izquierda, al comunismo, Tisserand dijo que los comunistas no merecían ni siquiera un entierro cristiano. Yo cuando leí esto me hizo recordar mucho a los vuelos. Me hizo acordar mucho a la bendición de la jerarquía argentina al asesinato de detenidos desaparecidos, echándolos desde los aviones navales al mar, como me contó el capitán Scilingo, con el argumento de la jerarquía católica transmitido por los oficiales de la Marina, de que esa era una forma cristiana de muerte. Es decir, entre esa frase de Tisserand de que los comunistas no merecen un entierro cristiano y esta otra de que tirarlos vivos al mar es una forma cristiana de muerte, yo percibo una macabra sintonía. Estamos
Estamos llegando al final de este programa que tiene como objetivo hablar de un tema incómodo, de un tema complicado, pero del que vale la pena ocuparse, un tema que tuvo que ver con nuestra historia y que realmente estamos ya a tiempo. La Argentina está madura después de 25 años de democracia para conocer toda la verdad, para abrir los archivos, para que todo el mundo pueda saber qué pasó realmente con la llegada de estos criminales de guerra a la Argentina. Intentamos acercar información con 3 miradas diferentes sobre el tema para que vos pienses en este tipo de cosas tan importantes para nuestra historia y que evidentemente nunca están de más y siempre vienen bien para consolidar la democracia y que nunca más pasen estas cosas y que estos personajes queden definitivamente desenmascarados para la historia. Hasta la semana que viene. La sangre que el acero derramó se seca bajo el último rayo del sol. La lluvia al fin las huellas borrará, pero algo en las conciencias quedará. Quizás un acto así trató de rematar la discusión, que nada logra la violencia y nunca logrará que los nacidos bajo un sol brutal no se olviden de su fragilidad. Como lágrimas de sal, la lluvia caerá, la lluvia caerá. Cada gota cantará mi fragilidad, tu fragilidad. Como lágrimas de sal, la lluvia caerá, la lluvia